a estos niños que hoy van a ser bautizados, manifestaban la actitud de los papás en torno a dos cosas: la gratitud, agradecer a Dios que les ha bendecido con un hijo. Sigue siendo una bendición de Dios el poder tener hijos. Hay una exhortación apostólica del Papa que se llama Humane Vitae, y en esa exhortación el Papa comienza reconociendo la paternidad y la maternidad como el más grande regalo que Dios nos ha dado, porque nos hace co-creadores con Él. Esto es admirable. Él hizo y Él es el creador de todo lo que vemos, de todo lo que tenemos, de lo visible y de lo invisible. Y Dios continúa creando, porque la obra de la creación no concluye así como Dios ya se fue de vacaciones, no. Dios sigue creando, Dios sigue sosteniendo la obra de sus manos. Y una de estas manifestaciones del poder creador de Dios está en el don de la vida, en los hijos que ustedes tienen, en este niño que hoy vienen para que sea bautizado. Por eso da el título a los padres co-creadores, creadores con Dios. Imagínense el nivel, la gran dignidad a la que Dios nos participa. Y de ahí toda la exhortación va en razón de promover la dignidad de la persona, la responsabilidad de los padres para esta gran labor de Dios que les ha encomendado por medio del matrimonio, por medio de la familia, por medio de la decisión libre, voluntaria, consciente de vivir abiertos al don de Dios, a este regalo de Dios. Es hermosa esa exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi. Lo dice el Papa frente a un ambiente que se había generado en aquel tiempo sobre las políticas del crecimiento de población o la explosión demográfica, que así se le llamó allá por los 70 y más, antes de los 80, cuando empiezan a bombardearnos que la familia pequeña es la mejor, cuando empiezan a promover que se reduzca el número de las familias. Fíjense, antes de 1970 las familias eran de 6, de 8, de 12 hijos. Después de los 70 las familias son de 2, de 3 hijos, ya no más. Bueno, pues el Papa dice: emociónense, traer un hijo al mundo es colaborar con Dios en la obra de la creación, es co-creadores con Dios. Y entonces, por eso hoy el ritual expresa que papá, mamá vienen a agradecer a Dios. Y la otra razón es el deseo de participar en un nuevo y definitivo nacimiento. El pasaje que encontramos donde se insinúa esta condición que llega a ser necesaria para vincularnos con Dios es el pasaje de San Juan, que va dialogando con Nicodemo, el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. En este capítulo dice que Nicodemo fue de noche a ver a Jesús, porque era un alto funcionario de la casa de los judíos.
Y fue de noche a ver a Jesús para preguntarle: Maestro, ¿qué cosas buenas debemos hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice, la pregunta textual de Nicodemo es: ¿cómo puedo hacer las obras que tú haces? ¿Cómo puedo hacer lo que tú dices? ¿Cómo puedo yo hacer lo que tú haces? Y Jesús le dice: pues lo puedes hacer siempre y cuando estés dispuesto a volver a nacer. Y Nicodemo le dice: ¿pero cómo? ¿Cómo volver a nacer? ¿Acaso un hombre puede volver a entrar en el vientre de la madre? Y Jesús dice: no, yo te estoy hablando del nacimiento del Espíritu, del agua, porque lo que nace de la carne es carne, lo que pertenece al orden natural se queda en un orden natural. En cambio, dice, lo que nace de lo alto, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Entonces, aquí insinúa un segundo nacimiento que la Iglesia interpreta como el bautismo, y de ahí la necesidad. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y entonces, para nosotros, el bautismo es el nacimiento definitivo, el segundo nacimiento. Y ese segundo nacimiento lo tenemos en la Pascua, en la victoria de Dios en su Hijo Jesucristo, que destruida la muerte, renace la vida eterna. El bautismo es la Pascua de Cristo. Por el bautismo volvemos a nacer. Por el bautismo, dirá San Pablo, por el bautismo nosotros quedamos muertos, sepultados al pecado y resucitados, resurgidos, transformados según los dones de la gracia y del Espíritu a una nueva vida. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Por eso el bautismo es el segundo nacimiento. Por eso el bautismo es introducirnos en la Pascua, en la muerte y en la resurrección que Cristo inauguró para nuestra vida en su propia Pascua. De ahí entonces, queridos hermanos, la segunda razón o motivo para bautizar a los niños, y sobre todo a los niños recién nacidos. Ciertamente ellos todavía no tienen uso de razón, son de los llamados en el latín los párvulos, los pequeños. Y muchos dicen no podemos violentar sus derechos, por eso hay que esperar hasta que tengan uso de razón y que ellos solitos pidan el bautismo. Y la Iglesia dice: es que el bien no debe retardarse, el bien se difunde por sí mismo, por eso no podemos esperar. Y el bautismo no es transgredir los derechos de la persona. El bautismo es ofrecer el regalo de la eternidad, es introducirlo en la condición de hijo de Dios, en el don sobrenatural. Por eso la Iglesia manda que los niños, tan pronto nazcan, a la mayor brevedad, reciban la gracia bautismal, reciban la gracia del agua regenerativa, transformadora, de tal manera que así lo decimos, un segundo nacimiento. Hoy los niños son bautizados en la fe de la Iglesia. Es la Iglesia la que les presta la fe. Y por eso están presentes aquí los padrinos, o la madrina, o el padrino soltero, que viene a acompañar a los papás
en representación de toda la iglesia y que queda como garantía para que estos niños que se bauticen aprendan, descubran la vida según el Espíritu, la vida según Cristo, la vida en el amor. Hoy creo que de manera admirable lo podemos comprender en la lectura que hicimos de la primera carta del apóstol San Juan. Dios es santo y todos los que han nacido de Dios deben ser santos. Ahí está el respaldo de la iglesia. Que estos niños desde su primer momento habiten en ellos el don de Dios, el don del Espíritu de Dios, para que vivan como hijos de Dios, sean santos como Dios es santo. Esta carta del apóstol San Juan viene a animarnos a vivir como hijos de Dios, con una, pues no una ética, una moral, una ley, sino con un estilo de vida. Y dice la iglesia, porque todo el que se bautiza tiene o contrae un estilo, una moda de vida como hijo de Dios dentro de la iglesia y en el mundo, porque todo el que se bautiza es luz del mundo, luz de las naciones. Hay un rito dentro del bautismo que es la entrega del cirio pascual y que es precisamente la manera de expresar lo que ha sucedido en el bautismo. Los frutos del bautismo es llenarnos de la luz, es decir, llenarnos de la sabiduría de Dios. Hoy el Evangelio también nos habla de reconocer a Cristo presente. Este es el Cordero de Dios, el que yo les he hablado. Este es de verdad el que no imaginan. Yo soy pues digno de quitarle siquiera las sandalias, porque Él es más grande que yo. Él existía antes que yo. Y Él viene a bautizarlos con el Espíritu Santo. Y Él viene a bautizarlos con esa efusión de las virtudes, de las gracias y del amor de Dios que se manifiesta y que nos pide la iglesia no retrasar, no retardar. Por eso se recomienda y recomienda a los papás que los primeros meses, que los primeros días sus hijos sean bautizados en la fe de la iglesia, para que así, renacidos, para que así, muertos al pecado, vivan la santidad de Dios, porque todo el que ha nacido debe de vivir según Dios. Pues que esta sea la primera parte de nuestro rito bautismal, donde a la luz de la palabra de Dios expresamos lo que va a suceder. Han llegado aquí para dar gracias y a participar en un nuevo definitivo nacimiento, y se van a ir de aquí purificados, renacidos, reconstruidos, llenos de la luz, con una vestidura blanca que haga que el mundo se transforme y también se llene de la luz del amor de Dios, y así, viviendo la santidad, podamos transformar nuestro mundo. Se acercan para celebrar el